con ustedes esta pequeña charla. Vamos a hablar un poquito del manejo farmacológico de pacientes con dolor musculoesquelético y posteriormente voy a hacer un resumen sobre todo el concepto que se desarrolló en la última reunión de ISACOS en la ciudad de Cancún. ¿Se escucha? Bien. El concepto de dolor es una experiencia diestresante que está asociada siempre a un daño tisular y que se acompaña de componentes de carácter sensorial, emocionales, cognitivos y de carácter sociales. Existen 3 tipos de dolor según la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor que fueron propuestos en el 2017. Sin embargo, para esta tarde lo que nos interesa es lo que conocemos como dolor nociceptivo, porque es aquel que está relacionado cuando hay un daño a un tejido musculoesquelético o visceral, debido a que puede existir 2 cosas, ya sea un trauma o un proceso inflamatorio. Bien, el dolor nociceptivo se caracteriza porque tiene una relación causa y efecto. A mayor es la intensidad de dolor, mayor va a ser nuestra percepción del dolor a nivel cerebral. Tiene la característica que justo donde se presenta el trauma, se producen ciertas sustancias inflamatorias a las cuales les vamos a llamar prostaglandinas, las cuales ahí a nivel local van a activar ciertos receptores periféricos nerviosos que se llaman nociceptores, y de ahí su dolor que se denomina dolor nociceptivo. Bien, recordando un poquito la fisiología, al haber un trauma tisular, las fosfolipasas, los fosfolípidos de la membrana se transforman en ácido araquidónico y por efecto de una enzima, a la cual la vamos a describir más adelante, que es la COX-2, se transforma el ácido araquidónico en prostaglandinas. Estos van a activar ciertos receptores periféricos que les mencionaba en la diapositiva anterior y va a haber una descarga eléctrica, una señal eléctrica hacia la corteza, subiendo por el nervio periférico, médula espinal, corteza, y vamos a percibir esa sensación como dolorosa. Posteriormente vamos a tener una respuesta del cerebro hacia la médula espinal, que es lo que conocemos como sistema modulador descendente, que es lo que hablamos el año pasado cuando les compartí un pequeño resumen de medio físico, que es lo que hace la electroterapia, la magnetoterapia, el láser terapia, incluso un masaje terapéutico. Lo que hace es activar este sistema modulador descendente para que se liberen beta-endorfinas y de esa forma nosotros en rehabilitación controlamos o manejamos los diferentes tipos de dolor. Es lo que les decía, el ácido araquidónico que se libera en un traumatismo tisular puede seguir 2 vías, la vía de la coenzima 2 o la vía de la coenzima 1. ¿Qué sucede en cada vía? Si sigue la vía de la coenzima 2, usted sigue las 2 vías. Se producen ciertas prostaglandinas a las cuales les vamos a llamar dañinas: dolor, inflamación y generación de temperatura. Sin embargo, tenemos una enzima que siempre la tenemos permanentemente, que es la coenzima 1, porque esta se caracteriza porque está constantemente produciendo ciertas prostaglandinas protectoras, que son las que nos dan la gastoprotección y la protección del sistema renal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos cuando vamos a dar un antiinflamatorio? Simplemente necesitamos, idealmente, pero no existe en el mercado, en el mundo, un medicamento que sea absolutamente específico para solo quitarnos el dolor, la temperatura y la inflamación, o sea, bloquear esta enzima, sino también siempre va a tener cierto efecto con la sobre la COX-1. Entonces, tenemos que buscar un medicamento que tenga precisamente ese efecto balanceado, inhibir la producción de prostaglandinas malas y proteger la producción de las prostaglandinas protectoras, principalmente de la mucosa gástrica. Uno de estos productos que se ha demostrado que tiene mayor potencia es lo que conocemos como diclofenaco. Lo que sucede es que cuando existe un estímulo nociceptivo, la neurona que les mencionaba a nivel periférico se desporaliza, genera un potencial de acción y percibimos la sensación como dolorosa. ¿Qué es lo que hace el diclofenaco? Y a nivel de la terminal nerviosa, ¿qué es lo que hacen las vitaminas del complejo B? Producen una hiperpolarización. Si anteriormente teníamos una entrada de sodio en esa neurona, en esa terminal nerviosa, hoy lo que tenemos es una salida de potasio. Hiperpolarizamos la neurona, disminuye la excitabilidad de esa neurona hacia la corteza y tenemos el efecto
analgésico, o sea, antiinflamatorio, antinociceptivo. Bien, se ha descrito que el diclofenaco tiene una alta potencia para inhibir la COX-1, que es la que produce, dijimos, las prostaglandinas malas. Y este ha sido comparado con otro tipo de antiinflamatorios, como el celecoxib, el etoricoxib, meloxicam, naproxeno, ibuprofeno, y se ha visto que sobre todos estos antiinflamatorios no esteroideos tiene la capacidad que en una pequeña cantidad puede inhibir una gran cantidad de COX-2. Eso nos da una potencia analgésica. Pero ¿qué sucede con los efectos adversos? Porque también va a inhibir la COX-1. Se ha demostrado que el diclofenaco, en varios estudios, que tiene un efecto balanceado entre lo que son los antiinflamatorios COX-2 y los COX-1. Eso es lo que nos ayuda relativamente a mantener la protección de la mucosa gástrica. Pero como médicos sabemos bien que tenemos que saber escoger los riesgos cardíacos, los riesgos gastrointestinales y saber especificar para cada paciente qué antiinflamatorio vamos a usar. Bien, aquí he visto esta tabla de Oxford donde se menciona que el diclofenaco, sobre todos los demás productos, tramadol, piroxicam, ibuprofeno, tiene una potencia analgésica y también es un potente antiinflamatorio. Y de la misma forma también, comparado con otros productos como el ketorolaco, piroxicam, naproxeno, ibuprofeno, celecoxib, tiene lo que les decía, un efecto balanceado sobre el COX-1, lo cual nos va una relativa bajo riesgo gastrointestinal. Una característica que tiene el diclofenaco y lo compara con el meloxicam es que una vez ingerido se alcanzan niveles plasmáticos sumamente altos, pero este se concentra en los sitios donde existe el traumatismo, a nivel de la membrana sinovial, lo cual, al reducir los niveles sanguíneos, reduce el riesgo de efectos gastrointestinales y manteniendo un efecto sostenido, alto, a nivel sinovial. Eso lo que nos asegura es una analgesia un poco más sostenida que otros productos. Existen otros productos, el diclofenaco, que tiene modalidad de tener una liberación prolongada. Si damos un producto farmacológicamente hablando, una vez ingerido, produce unas concentraciones máximas y eso nos puede dar mayores efectos adversos. ¿Qué es lo que sucede cuando damos un medicamento de liberación prolongada? El objetivo es mantenerlo lo más prolongadamente posible en el cuerpo, pero evitar que lleguemos a unas concentraciones máximas. Y esta es la característica de este producto. No sobrepasa el nivel de concentración máxima, por lo tanto reduce el riesgo gastrointestinal y la ventaja que el paciente con una sola dosis cada 24 horas aumenta la adherencia al tratamiento y estamos más seguros que el paciente lo va a estar tolerando que estar tomando cada 8 o cada 12 horas. Bien, existen otras modalidades que es el doloneurobion N, el cual tiene la combinación, al igual que la formulación XR, tiene, como les decía, la combinación de medicamentos neurotropos, que conocemos como la tiamina, que tiene una importancia porque modula la conducción y la excitabilidad neuronal. ¿Qué es la característica de la vitamina B1? Actúa y es una pieza clave para el ciclo de Krebs, para el metabolismo aerobio. Si no hay ciclo de Krebs, no hay energía. Entonces, por eso que nos arranca el sistema nervioso. Y el ciclo de Krebs, a nivel de la mitocondria, es el único que da el aporte energético para el sistema nervioso. Eso lo hace exclusivamente la tiamina. También tenemos la piridoxina, que es la vitamina B6, que apoya la síntesis de neurotransmisores, porque actúa y es una coenzima importante en la biosíntesis de aminoácidos. Y los aminoácidos generan proteínas que son los mismos neurotransmisores. Y por último, la cianocobalamina o B12, que favorecen la regeneración, la reconstrucción del tejido nervioso, ya sea regeneración axonal o la remielinización de nuestros nervios periféricos. Bien, estudios clínicos. Les voy a presentar un resumen de solo 3 estudios clínicos en donde se ha visto que la unión de diclofenaco, potenciándola con estas 3 vitaminas neurotropas, hacen una sinergia y potencian su efecto analgésico. Este es un estudio del 2009 de unos autores donde el diagnóstico era tratar pacientes con lumbalgia aguda, mecanopostural sin sintomatología neurológica. Se sometieron 2 grupos de pacientes
un grupo con terapia sola con diclofenaco y otro con terapia combinada, 187 en un grupo y 185 en el otro. Y se daba una dosificación de diclofenaco de 50 miligramos bioral 2 veces al día. Y el objetivo primario de este estudio era ver la respuesta terapéutica que se lograba al tercer día. Sin embargo, el estudio siguió hasta completar 10 días. ¿Qué es lo que se vio? Que aquellos pacientes, tanto al tercer día como al quinto día, que habían recibido la terapia combinada, tenían una analgesia significativamente mayor con respecto a aquellos que solo habían recibido diclofenaco. Y las evaluaciones en términos de funcionabilidad, de actividades de la vida diaria, eran mucho mejores que aquellos pacientes que habían recibido terapia combinada. Este es un estudio de Ponce que se presentó en el 2012. Era evaluar el efecto del diclofenaco con vitamina B en el tratamiento de dolor agudo originado por fracturas cerradas de miembros inferiores y que iban a ser sometidos a cirugía. Se hizo la misma metodología, 122 pacientes con diferentes diagnósticos de fractura cerrada de miembros inferiores, comparándose una dosis 24 horas antes de la cirugía, 12 horas antes de la cirugía de diclofenaco 75 miligramos en forma intramuscular con o sin combinación de medicamentos neurotropas. Y se hizo una evaluación de la escala visual análogo hasta 24 horas después de la cirugía. ¿Y qué es lo que se vio? Similares hallazgos a los de Minelli, ¿verdad? Aquellos pacientes que habían recibido terapia combinada, la reducción de la escala visual análoga, o sea, la mejoría en cuanto al dolor, era diferentemente significativa con respecto a aquellos que solo habían recibido la dosis intramuscular de diclofenaco. Algo que es bien importante, como todo estudio, estamos hablando de fracturas, de traumatismo de miembros inferiores, se había también programado medicamentos de rescate. En este estudio no se necesitaron tratamientos de rescate, había una muy buena tolerancia a la medicación y no hubieron complicaciones gastrointestinales. Y por último, tenemos este estudio que fue reportado en el 2013, usando los mismos grupos de población, diclofenaco con diclofenaco comparado en pacientes con cuadro de osteoartrosis degenerativa severa, con una evaluación visual análogo de 8 y que iban a ser sometidos a prótesis de rodilla. Pacientes randomizados, 48 pacientes, se dividieron en 2 grupos, similar a los otros 2 estudios, y se hicieron las evaluaciones hasta 12 horas después. Y se daba la administración de dosis que habíamos mencionado, diclofenaco y neurotropos. ¿Qué fue lo que se vio? Que aquellos pacientes, al igual que los estudios anteriores, que habían recibido la terapia combinada con neurotropas B1, B6 y B12, habían tenido una mejoría mayor significativamente hablando. Aquí lo tenemos, el valor inicial del grupo de pacientes con terapia combinada y que son los que recibieron diclofenaco. Y por último tenemos el análisis del actor, en donde dice que significativamente había una mayor cantidad de pacientes que experimentaron un alivio completo de dolor bajo el tratamiento con terapia combinada. 12 pacientes del grupo de terapia combinada, 12 de 24, dijeron que la analgesia era completa, no así con el diclofenaco sólico. Dijeron de que reportaron que la analgesia era completa, pero solo en 3 pacientes. Bien, cuando hablamos de dolor, el año pasado tuve el gusto de estar con ustedes, les presenté diferentes medios físicos que ocupamos en fisiatría, en fisioterapia, y hoy les traigo un resumen. Tuve la oportunidad de estar con unos colegas que están aquí también, de estar en la reunión de la Sociedad Internacional de Artroscopía, Cirugía Rodilla y Cirugía Ortopedia, y había, junto con los ortopedas, había paralelamente un curso que duraba casi 3 días, durante todo el día, de lo que era la medicina deportiva, y eran brindados por ortopedas, cirujanos, médicos fisiatras, y decían, ¿por qué realmente es importante nuestro papel como fisiatras, como fisioterapeutas en medicina deportiva? En el último Champions League, no me pregunten cuándo fue, ni si está en estos momentos, se reportaba que hasta había un 34% de futbolistas salían con algún tipo de trauma, de los cuales lo más frecuente era una lesión muscular de los isquiotibiales, en segundo lugar de los aductores,
habían traumatismo de tobillo, lesiones del cuádriceps, lesiones de la pantorrilla y así sucesivamente. Y algo que es bien importante, hasta calculaba, porque ustedes saben que eso es dinero, es un mercado, es una industria, el deporte en Estados Unidos, cuánto era el número de días de ausencia, el promedio de ausencias y la ausencia total de días. Podríamos decir eran hasta 180 días para que tenía un paciente incapacitado. Y ahí es donde apoyo yo la diapositiva del doctor Andy Villanueva. La mayoría de los reportes que daban allá, los protocolos, era que un paciente, un deportista se incorporaba promedio hasta los 6 meses. El plan de tratamiento era similar, 6 o 8, 16, iban cambiando. Generalmente eran 4 fases, que podía ser cada fase de 6 semanas o 8 semanas, pero ya la incorporación a su deporte previo, que era casi en un 70%, que se cumplía, en el otro 30% ya no volvían a desempeñar el mismo tipo de deporte, se hacía con un promedio hasta de 6 meses. Por eso, bien, yo entiendo que hay muchas terapistas acá. Algunas de ustedes han escuchado, ya para terminar, lo que son las descargas musculares. Lo han revisado en el famoso YouTube, donde sale el fisio online, ¿verdad? Les dije en charla del año pasado, en las últimas 3 diapositivas, que tenemos que definir realmente qué es dar un servicio de fisioterapia o qué es vender otra cosa. Creo que hoy en la mañana revisaba el Facebook de la Sociedad de Fisioterapeutas y decía: soy fisioterapeuta, tengo 5 años de entrenamiento y estos cursos tienen que ser para fisioterapeutas. Pues es lo mismo. Actualmente, ojalá que aquí en San Miguel no lo estén haciendo, en El Salvador, si a usted un paciente le dice, ¿usted es un corredor? No, soy un runner. Que de hecho a esta hora deben de estar dando, no, ya terminó runner 503 o 520, ¿verdad? Y en donde se hablan muchas cosas que todas llevan una industria, ¿verdad? Ven por tu descarga, en todos los domingos o los sábados se llena de terapeutas, y lo peor que hay gente que no es terapeuta vendiendo estas descargas musculares. ¿Y qué es lo peor? Creo que esto se lo dije el año pasado cuando hablamos de presoterapia. Hay otros que dicen que a través de la presoterapia, que es algo excelente, ustedes han tenido un curso, creo que patrocinado por Electrolab el año pasado, de presoterapia, en terapia linfática en la UES, ¿verdad? Pero esto lo ponen para descarga. Como dice una de las páginas del Face de una clínica de fisioterapia, el músculo durante el día se te carga, pero nunca dice se carga de qué. No hay nada basado en la evidencia. Fui al congreso, y aquí puede decir el doctor Vides que fui, y no me dormí, porque fotografié las diapositivas. Y esta es la charla que más me gustó. Un grupo de ortopedas y fisiatras se presentaron de la Universidad de Delaware y decían: ¿cuál es la evidencia cuando vamos a tratar o cuando tenemos todas las opciones terapéuticas para tratar las tendinopatías? Masajes profundos de fricción, ultrasonido y ontoforesis. Se revisaron todas las evidencias que habían hasta ese momento: láser terapia, óxido nítrico, terapia de inyección para corticosteroide, plasma rico en plaquetas, proloterapia o infusiones de alto volumen, la terapia de ondas de choque, y por último nos dejaban nuestros ejercicios de rehabilitación. Bien, cuando hablamos de descargas musculares, ya con esto termino, porque no quiero que se esté diciendo a nuestros corredores: tiene que hacer 3 descargas antes de ir a correr el domingo, porque lo que dicen es que le estoy quitando el ácido láctico, señor runner. El ácido láctico proviene de la descomposición de la glucosa cuando no hay presente el oxígeno, o sea, es un metabolismo anaerobio. Ese paciente va a ir a hacer ejercicio aeróbico el domingo o el sábado. Es decir, es un ejercicio anaeróbico como sería levantar pesas, correr a velocidad elevada, donde hay mucha intensidad y muy poca duración. El paciente no va a ir a hacer un Ironman, o no va a ir a Boston, no va a ir a Miami, etcétera, etcétera. Herbert Gorer hace 10 años decía que la sumatoria de la falta de costumbre de hacer ejercicio y exigencia excéntrica de contracción excéntrica del músculo es lo que genera dolor muscular posterior. Pero lo que se ha manejado
las personas que hacen esto es que el ácido láctico que se produce, entre comillas, en un ejercicio aeróbico es lo que da dolor y es lo que da la flacidez. Mentiras, el ácido láctico se une al calcio y si no hay calcio, las fibras musculares no se pueden contraer y no puede generar una contracción concéntrica. Así es, pero no da dolor el incremento de ácido láctico que se da en un levantador de pesas. Antes se decía que el dolor se producía por aumento del ácido láctico en los músculos, pero eso ya quedó descartado hace más de 10 años. Lo que se genera es, como hemos discutido, como lo han presentado todos los ortopedos acá, es que se genera un microtraumatismo, tanto del tendón, pero lo que genera dolor es del músculo. Aquí precisamente en la línea Z, donde se alternan las fibras de troponina, topomiosina, debido a la otra acción de la actina y la miosina. Y fíjense bien cómo es de peligroso, porque estamos hablando de medicina deportiva y porque sé que hay muchas terapeutas, cómo es de peligroso las redes sociales. Que el dolor sea tu motivación. Si no duele, no sirve. Dicen los gringos, no pain, no gain. Eso es mentira. Vamos a estar traumatizados y muchas veces el trauma no solo depende del ejercicio que hagas, sino de lo que estamos haciendo antes y esto que se está dando en las redes sociales. Fíjense lo que dijeron en ese congreso. El masaje profundo de fricción, más usadamente que en combinación con otros tratamientos, tal como el ejercicio, se ocupa generalmente con ultrasonido. Generalmente está descrito para reducir el dolor y liberar todo ese tejido cicatrizal que se forma. La revisión Cochrane, cuando ustedes quieran un estudio basado en evidencia de fisioterapia o medio físico, revisen el PubMed o el Cochrane, estas páginas. Y solo en ese momento, en el Congreso de Mayo, solo se habían visto de que solo 2 estudios habían concluido, solo habían 2 estudios, y esos no eran concluyentes, que este tipo de, digámoslo así, de trasteada del músculo que le pega, no tiene ningún efecto. Pero si vemos la propaganda, libera la acumulación del ácido láctico en los músculos. O sea, usted va a ir lunes, miércoles y viernes y el domingo va a ir a hacer ejercicio aeróbico. Ni antes ni después va a tener ácido láctico. Sencillo. Acondicionamiento muscular precompetitivo. Si usted no hace ejercicio, no va a tener un buen acondicionamiento. Es el masaje lo que se lo va a dar. Sencillo. Reducción de la fatiga y el dolor y el hipertonio muscular. Mentira, la fatiga se da, ya lo dijimos, porque el ácido láctico bloquea el calcio y no hay contracción. Y es lo que el levantador de pesas siente, esa flacidez. Y ayuda a prevenir lesiones. Y por último tenemos este estudio presentado en la misma charla, en donde se hacía una comparación usando masaje de presión como el que ustedes ocupan cuando tienen un punto gatillo, una fibromiositis, la digitopresión, en aquellos casos de tendinopatía de Aquiles. ¿Qué es lo que se vio? Que el grupo que recibió durante 24 semanas ejercicios excéntricos, aquellos que recibieron este tipo de masaje de presión, no masaje profundo, y aquellos que recibieron ambos tipos de terapia tenían el mismo éxito terapéutico para este tipo de tendinopatía que se presentaba y se asociaba con punto gatillo. La láser terapia, excelente, se ha descrito que su indicación es antiinflamatoria, incrementar la síntesis de colágeno, muy bien demostrado, y que ayuda a la vascularización del tendón. Recordemos que el tendón no se fortalece, ya lo dijeron acá, lo dijo el doctor Flores, para trabajar un tendón se necesita técnicas propioceptivas, y eso lo hacen con una simple pelota o una tabla de Freeman, que la pueden hacer un carpintero. Pero los estudios de láser están más que todo enfocados a modelos animales, y lo que se vio en el 2010 que había estudios conflictivos, 10 eran a favor, 10 eran en contra. ¿Pero por qué? Porque se lo dije el año pasado, existen muchos productos en nuestro mercado, aquí en Europa, que usted lo pueden ver ahorita en eBay o Amazon, equipos de láser terapia que valen $250. Eso es terapia infrarroja. Eso es lo que le ponen el pollo campero o el pollo real al plato antes de que se lo sirvan a ustedes. Así se los dije el año pasado. Esa es terapia infrarroja, no es láser. No es lo mismo comparar una lamparita Biovin, les digo la marca, ya saben dónde lo pueden comprar, aquí hay una sucursal que vale 125, a un láser que ustedes saben vale $8,000. El puntero, si se les cae, vale $1,500. Entonces, el problema es que no hay un consenso
de cuál aparato es el que usaba la gente, si era un BioI, si era una lámpara de rayo infrarrojo o un láser. Por lo tanto, se considera, y como lo dije en el Congreso de Ortopedia, fue un honor que me invitara, todas estas modalidades no tienen éxito si no se comparten con el ejercicio. Y ya lo último, esto es lo más importante. ¿Cuál es el más éxito para rehabilitar a un paciente con trauma deportiva o postoperatorio? Es lo que tienen ustedes ahorita. Las manos, el conocimiento. Reportes sistemáticos indican que el ejercicio de tipo excéntrico, recuerden, concéntrico, excéntrico, tienen la máxima evidencia de efectividad. No tiene efectos adversos. Sus efectos importantes son fortalecimiento y función, y este tratamiento puede llegar hasta los 6 meses, confirmando lo que habíamos hablado anteriormente. Ellos lo hablan, el éxito para un gringo es que ese jugador vuelva a su partido otra vez. Bien, y finalmente, en este congreso, aunque hablaron de magnetoterapia, se los dije el año pasado, que en 1982 se hizo el estudio de terapia focal pulsada electromagnética, porque tiene que ser electromagnético, no imanes. Fue el estudio con la cual la FDA en el 89 aprobó la terapia magnética únicamente para pseudoartrosis. Y en la revisión del año pasado, lo pueden revisar ustedes en la FDA, lo hice hace 2 días, el 10 de septiembre del 2018, la tecnología de terapia electromagnética pulsada, focalizada, ha sido probada durante los últimos 25 años y que actualmente en la revisión del año pasado se dijo ya se puede usar para consolidación ósea y para dolor postquirúrgico. Bueno, muchas gracias.